Así mero. Chulada. Y ahora sí ya. Me pongo mi gorrito para evidenciar que no estoy despeinado. ¿No? Nah. Ya. ¿Listo? Síganos. Eso. Bienvenidos a un episodio más de Dos Tontos y una Biblia. Episodio ahora grabando en un horario fuera de lo habitual. Uh-huh. Muy fuera de lo habitual. Gracias a Dios que abre las puertas para no irnos un viernes en la noche a las 11 de la noche. ¿No crees? Ey. Tengo el placer nada más y nada menos que de presentar a al cara de peluche. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, muy fresco. Obviamente acabamos de comer. Y de pronto el mal del puerco, como se le llama. No comimos, desayunamos. Es que para mí ya sería como comer, porque yo sí desayuné. Tú sí desayunaste, Uh-huh. me traicionaste. No, pues no habíamos quedado en ir a comer. Pero bueno, el chiste es que acabamos de comer. Y como que ando un poco pesado. Pero, pues sí, con más energía, como de pronto ya después del trabajo. Y así como... Ya después de un cansancio mental Sí. grande. Hoy pues no, es mi segunda actividad del día, entonces... Para que vean, dense una idea de a qué hora estamos grabando un día lunes a las 6 de la mañana. No, ¿qué día es hoy? ¿Qué? Domingo. No es domingo, Sí, son las porque 6. hoy no fui a la iglesia. No, es jueves. Hoy es jueves. Un jueves como a la 1 de la tarde. Así que bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un temazo, ¿no? Chicheñol. Chicheñol. Y también les voy a presentar a mi jirafa, que hoy se va a llamar Oseas. Mi jirafa Oseas. Quien no sepa quién es Oseas, no le voy a hacer un resumen. Lean en la Biblia y a ver qué piensan. Okay. ¿Tú sí sabes quién es Oseas? No me acuerdo. Léela en la Biblia y te vas a quedar así como que... ¿Cómo crees? ¿Neta? ¿Y tú cómo se llama tu peluche? Ya tiene mucho que no pongo nombre, pero... Sí, la semana pasada no le me acordé de... Una vez hablábamos de Nehemías. Nehemías. Se va a llamar Nehemías. Nehemías, el buen Nehemías. Exacto. Sí, sabes que su libro termina de la manera más anticlimática posible. Por ahí me habías contado. Sí, termina desgreñándose una persona. Sí, neta, se termina peleándose y todo. Y y termina así orándole a Dios de... Lo intenté y fallé. Tómame las cuentas. Tómame lo que hice bien a cuenta y ya. Y así acaba el libro. Te agacho, ¿no? Fíjate, es como una buena película, ¿no? Es como una buena película. Sí. Y ahí lees Nehemías 8 y lees como Esdras está leyendo la ley y todo el pueblo. Pecamos, Dios, perdónanos. Y en Nehemías 13 otra vez ahí todos pecando. Ahí echando la vida loca y Nehemías así todo. Qué bueno. Y son dos profetas que son chillones, que sufrieron mucho Nehemías y Oseas. Sí soy. Eso sí soy. Digo, Pues, no, yo sí soy en estos. No sé si soy profeta, pero chillón sí soy. Yo también chillón sí soy. Pero chillón a la literalidad. O sea, de que lloro. ¿Ah, sí? Yo no tanto. No me quejo. En algunas cosas. Fíjate que no me quejo, pero sí me duele. Yo soy quejumbroso. ¿Tú eres quejumbroso? Sí, a todas. Pero la semana pasada hablamos de eso, yo. ¿no? De obedecer sin quejarte, ¿no? ¿Qué cosas? Pero vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy nada más y nada menos que es el perdón. ¿Perdón? El perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? Perdón. ¿Tú has perdonado? Sí. ¿Te han pedido perdón? Sí. ¿Has perdonado sin que te pidan perdón? Eso es lo difícil, pero... te diría que sí, pero yo creo que no. Es que no existe el perdón así. ¿No? No. O sea, a ver, ¿cómo? Sí, o sea, tú pides perdón, Ajá. te perdonan. Sí. Te piden perdón y perdonas. Sí. Pero has intentado perdonar Sí. sin que te pidan perdón. Lo he intentado, pero no puedo. Es que no existe el perdón. O sea, no... Porque no existe una condición para que pueda existir perdón. O sea, señala que no puedo perdonar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dice que hay un pecado imperdonable? A la literalidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Uh-huh. La obra del Espíritu Santo en tu vida. Uh-huh. Que es como el Espíritu Santo te está diciendo, eso no está bien, eso es pecado. Uh-huh.
La persona en su corazón Ujú. dice, no, está bien, estoy pecando y está bien. Ujú. Entonces, ¿cuándo va a pedir perdón? Nunca. Por eso se vuelve un pecado imperdonable, porque la persona nunca va a pedir perdón por el pecado que está Y haciendo. si se da cuenta en algún momento. Entonces ya se vuelve perdonable. Cuando hablamos de eso del pecado imperdonable, es esa parte de que una persona no va a pedir perdón porque está enorgullecida, está endurecida del corazón. Pero nos vamos a meter un poquito más al tema Sí, está más muy adelante. complejo, Nunca lo habías pensado de esa manera, ¿verdad? No, y... O sea, muchos dicen que es como decirle groserías al Espíritu Santo. Ujú, ujú. Pero realmente es la obra del Espíritu Santo que ya no le haces caso, que ya se endureció tu corazón, y obviamente se va a hacer imperdonable porque nunca vas a pedirle perdón por eso. O sea, ya es una situación de endurecimiento de corazón. Entonces empieza otra vez el procedimiento del cristiano en la fe. ¿Será? ¿Será? Yo tengo mis dudas. A mí me lo enseñaron en el seminario así. Ok, pero es que... pero sí, podríamos seguir hablando Tú dices del Pentecostés, creo, ¿no? O de qué... el seminario en donde yo estoy. Sí, pero de este término que tú dices de la palabra se interpreta a sí misma. Sí, la palabra se interpreta a sí misma, pero vamos a hablar más del perdón, tranquilo. Porque para sí, que estoy dudoso. O sea, no digo que no, sí, tiene mucho sentido, pero creo que también implica la blasfemia literalmente. Sí, tranquilos, pero después hablamos de cómo se blasfema, porque también esa es una cuestión, el que tú no te des cuenta que estás pecando, no estás blasfemando. ¿Será? Sí, o sea, la blasfemia ya es una cuestión en donde tú estás ensoberbeciéndote. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo he visto, por ejemplo, en redes sociales, que de pronto se mofan del Espíritu Santo. Pues se burlaron de Jesús en la cruz. Uh-huh. Y en su vida, y él los perdonó. O sea, ¿tú crees entonces que sí se mofan? Sí, o sea, a lo que yo voy están tan cegados en su vida que no conocen al Espíritu Santo, no han tenido la oportunidad. Uh-huh, esa es la gran diferencia. Sí, yo también pienso eso, que a lo mejor por ignorancia, porque a lo mejor no necesariamente lo hacen. Puede ser alguna otra persona puede también estar en esa situación, pero no puede, o mejor dicho, puede estar también cegada por lo que piensa de Dios, ¿no? O sea, al final y al cabo, muchas personas se quedan con la idea que tienen de Dios por lo que escuchan de una persona, o sea, por la teología de la persona y no porque leen la Biblia, no porque la entienden, ni porque la meditan, ni porque la estudian, ¿sí? O sea, entonces es muy, muy fácil que no entendamos cosas así, de esta magnitud, por así decirlo, ¿no? La blasfemia viene por una cuestión, sí, de a lo mejor de ser pecaminoso, pero más que nada es un ensoberbecimiento del corazón de decir, sí, estoy pecando y qué, sabiendo que es pecado, ¿no? Y no hay una cuestión que es una característica, arrepentimiento. Y el ejemplo claro es David y Saúl. O el hermano de Jacob, ¿cómo se llamaba? ¿Esaú? No, Esaú despreció. Pero al final de cuentas dice que hasta con lágrimas, ¿no? Sí, o sea, pero al final yo creo que sí era como un... No, pero Esaú despreció la primogenitura. Cuando David y Saúl pecaron, los dos pecaron. Uh-huh. Los dos pecaron. El de David estuvo bien tenso su pecado, ¿no? Uh-huh. Hizo cosas abominables. Uh-huh. Y Saúl nada más no esperó a que llegara Samuel. Saúl no llegó a que llegara Samuel. O sea, no esperó. Él hizo lo que quiso y se acabó, ¿no? Y David, él sí mató y planeó achacar a un niño y no reconocerlo. O sea, él sí perverso a mal plan. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que cuando confronta Natán a David, David dice, perdóname. Tienes razón, es pecado, perdóname. Y dice que ayunó, que lloró, que estuvo ahí ayunando por su hijo cuando nació, o sea, cosas, o sea, él buscaba reconciliarse con Dios. Uh-huh. Y Saúl no. Saúl se justificó delante de Samuel, le pregunta, ¿qué has hecho?
Y él dice, pues no llegabas. Dice, pues no llegabas, no creo que esté mal, yo soy el rey, Dios ya me escogió. Entonces él se justifica y por eso le dice, se cayó la gracia de ti. Y esa es la cuestión. Y ahí es en donde ya viene la blasfemia. De decir, pues no importa, yo soy el rey y Dios ya me hizo así. Entonces te das cuenta que muchas personas pueden estar en ese punto, pero ni siquiera se han dado cuenta de ese punto porque su corazón se está endureciendo. Mira, te voy a ser honesto, lo que pasa en mi mente. Y aquí estamos, ¿no? Para ser hasta irreverentes. No irreverentes. Somos tontos. Pero sí, es un pero podcast sí, de exacto. Tontos para hablar de tonterías. Porque tengo que ser honesto Nuestras también. tonterías, no la Biblia. Exacto. Sí. En algún momento, pues respecto a lo que de pronto uno estudie. Ajá. Y a lo que ahora me dedico enfocado, ya sabes, a la violencia y todo eso. Uh-huh. De pronto viene como este cuestionamiento, ¿no? De por qué yo sí tengo que ver por mi bienestar, por tratar de pues sí, tratar de estar bien psicológicamente y en cuestión de salud, ¿no? No necesariamente hablando bíblicamente, ¿no? Sino en cuestión científica. No. Vamos a... Porque aparte es que también las personas piensan que la Biblia no ve por el cuidado integral. Claro. O sea, no. Sí, pero a lo que voy es... O sea, no pretendo que lo que estoy diciendo se tome como bíblico, sí, ¿no? A ver. Es más como una cuestión de la ciencia. Estamos viendo lo que si fuera médico, mundo. Exactamente, si fuera médico hablaría de medicamentos, ¿no? Sí. Soy psicólogo, hablo de cosas científicas de la psicología. Entonces, de pronto es como, digo, hay ciertos conceptos, por ejemplo, las irracionalidades, ¿no? O distorsiones cognitivas, como se le llama. Parte de una responsabilidad de cómo estoy tomando lo que puedo recibir del exterior. O sea, si de pronto alguien me falta el respeto y yo me vinculo, luego me lo tomo personal y empiezo a cargar con eso, pues realmente no es tanto como la ofensa que me dan las demás personas, sino como yo estoy interpretando toda esa información. Okay. Y capaz que yo mismo me la creo y por eso voy y me defiendo. Sí, okay. O sea, si yo sé quién soy y me dicen lo que quieran, pues yo diré, pues a lo mejor sí, como no lo voy a negar, pero pues, tampoco es algo que me afecte. Yo sé hasta dónde, ¿no? Si me dicen tonto, por ejemplo. Ajá. Y yo decía, ¿por qué uno sí tiene que trabajar en ese, pues reconocer como lo que las demás personas hacen? Y, por ejemplo, lo que habla del Espíritu Santo, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Y honestamente yo así en mi interior es como, pues qué sensible, ¿no? O sea, porque uno sí tiene que trabajar en ese reconocer hasta dónde y por qué de pronto, obviamente no pretendo, ¿no? Ofenderlo o blasfemar, por supuesto, pero sí es como, porque eso no se perdona, ¿no? Cuando realmente, pues... Y es que ese es el punto, no se... una responsabilidad. Es que no se perdona porque no quieres tú que se perdone. Ajá, porque tú no pides perdón. Ajá, eso es lo de la responsabilidad, porque al final de cuentas no es del Espíritu Santo que sea así como, ay... Exactamente, o sea, y es que de eso se trata. Si no existe el pedir perdón, si una persona nunca reconoce en su corazón esa equivocación, nunca va a poder existir perdón. Por eso te decía, por eso cuando tratas de pedirle perdón a una persona que nunca te ha pedido perdón, es tan difícil y es tan... Pero es porque no existe la característica que da entrada a... Es una traición y al final y al cabo sigue siendo una herida, ¿sabes? O sea, para que exista perdón, y es yo creo que con lo que debimos de haber empezado, es que debe de haber una acción que es contraria a lo que causa crees, un daño, ¿no? Que causa un daño, pero tenemos que verlo de los dos lados, del lado espiritual y del lado humano moral, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que existe la traición de un amigo, ¿no? Y te ves traicionado por ese amigo y el amigo nunca se da cuenta. Entonces, pues hubo dolor, sí, hubo tristeza, sí, hubo pérdida de confianza, sí, pero al final y al cabo... Fue una injusticia humana, ¿no? Fue una injusticia humana, exactamente, fue una cuestión mía de mi perspectiva. Y del otro lado está la situación de Dios.
lo que la Biblia nos dice y lo que la Biblia nos determina que es pecado, que es lo que cometemos en contra de Dios. Entonces son dos cosas diferentes, una humana y otra divina, pero al final y al cabo la característica de lo divino, como te lo leí en el diccionario, hasta te pregunté la palabra a qué se referirá, ¿no? Tiene que ser igual al humano. Perdón, el humano tiene que ser igual al divino. No, el divino al humano, sino el humano igual al divino. La cuestión es, nosotros pecamos a Dios con pensamientos, palabras y obras, ¿no? O sea, pecamos y dice que todos pecaron y dice la Biblia que aquel hombre que dice que no ha pecado ya pecó. O sea, todos pecamos, o sea, ni le busques. Por eso David le dice, ayúdame a contar mis pasos para que mis días adquieran sabiduría, ¿no? Ayúdame a entender lo que ha pasado para que pueda saber en dónde te estoy fallando. Es la tesis de David en ese salmo. O sea, te fallo, sí, a veces ni me doy cuenta, hazme entender que no soy puro y santo delante de ti y que quieres que cambie. De eso se trata. Sí, o sea, de eso se trata, que el Señor nos muestre esto no está bien, esto sí está bien, y es todo un proceso. Ok, cuando nosotros pecamos en contra de Dios, nosotros decimos, Señor, perdóname, y dice, si creyeres con tu boca y confesares que tu corazón que Cristo es el Señor, serás salvo. Él perdona todos tus pecados, se olvida de todo, y esa es una cosa del pecado, que el pecado es una remisión, y es el que deja sin valor, que deja cancelado la agresión, la acción ya no tiene valor. Y se van ahora sí a ese versículo, ¿no? Que los esconde en el fondo del mar y de ahí nunca más se acuerda a Dios. O sea, siguen existiendo, pero nunca se va a acordar y nunca le va a dar un valor. O sea, te libera de una pena, porque al final y al cabo, para cada acción viene una consecuencia. Y ya hay una cuestión, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con una condena, ¿no? Ajá, bueno, si tú no pides perdón, sí, viene claro. la condena. Claro, sí. Claro, pero si pides perdón ya no. Pero la consecuencia no es como que te libres, ¿no? Ahí te va, es que fíjate que muchas personas piensan, ¿no? Es que sigue habiendo una consecuencia. A ver, ahorita vamos a ver, ¿no? Okay. Hay consecuencias, yo diría que sí hay consecuencias, pero estas consecuencias no son un castigo. Claro, exacto. Y esa es la cuestión, de que muchas personas ven, sí, pues es que es el castigo que tengo que pagar. No, sí, una consecuencia por algo mal hecho es algo mal hecho. Una consecuencia por algo bien hecho es algo bien hecho. Sí, exacto. Entonces, si hiciste algo malo, lo más seguro es que lo que vas a cosechar es algo malo. Exactamente. Así de fácil. Sí. No hay otra cuestión. Por ejemplo, David perdió a su hijo, su esposa perdió a su hijo, y muchos dicen que fue a consecuencia de todo el pecado. Otros dicen que no, porque fue otra cuestión, etcétera. La Biblia no lo especifica, pero yo creo que sí fue así. Es como, fue esa consecuencia, ¿no? Pero a lo que voy es, no era un castigo, claro, sino era una cuestión, era una consecuencia. Natural. Y no tienes que pensar, claro, o sea, no tienes que irte con la idea de que es un, ¿cómo se dice? Ahorita no, mosca, no nos molestes. Sí se vio ahí. Andamos ocupados. Andamos ocupados, mosquita. Ajá. Muchas personas lo ven así como un castigo, o sea, se escucha hasta en el micrófono. Sí se escucha. Ojalá que no se filtre mucho. Pero bueno. Y bueno, consecuencia es una cosa, castigo es otra cosa. Sí, o sea, por favor, quedémonos claros. Sí, o sea, por ejemplo, si yo me la paso tomando toda la vida, o sea, no es que Dios me va a castigar con enfermedades del riñón. O sea, es una consecuencia de las acciones que yo tomé, ¿no? Exactamente, tomaste mucho, tu riñón va a padecer. Claro. Así de fácil. Y es lo mismo, mira, ahora esto apareció aquí. Sí, desgraciada. Es lo mismo, lo mismito de si haces algo muy bueno siempre. Bueno, pues quiere decir que siempre vas a obtener esa recompensa, pero es consecuencia, ¿sabes? Y algo que decía un hermano el domingo que me tocó compartir, en un testimonio dijo, la consecuencia de obedecer es que Dios te bendice, y ocupó muy bien esa palabra. Es una consecuencia, obedeces la palabra de Dios, obtienes de Dios consecuencias de bendición. O sea, no
no obtienes salvación, porque la salvación viene por Cristo y para Cristo, y la santificación es vivir una vida en el Señor. Creo que ya me... Ay, qué bueno que me dices. Ahí ya me ve otra vez el público hermoso. Y regresamos al punto. En el perdón hay primera parte, entonces quedamos, ¿no? Hay una acción que es contraria a Dios. Nace la primera característica, arrepentimiento. Y el arrepentimiento ocasionalmente o normalmente viene acompañado de dolor. ¿Por qué? Porque te das cuenta que has traicionado la confianza de alguien, que has acabado con una situación que pudiste haber manejado de otra manera, etcétera, ¿no? Piénsalo de esta manera. Si tú tienes un amigo y te das cuenta que lo lastimaste o que lo heriste, ¿qué es lo que tú sientes ahora, no? Una de dos, en este mundo ya es una de dos. O dices, pues hay más amigos, tengo más amigos y ese cuate que se vaya a volar. O la otra, te duele perder su amistad. Y te gustaría restaurar esa amistad, ¿no? Y ahí es en donde viene la otra parte del perdón, la restauración. Pero ese es hasta el final. Cuando hay arrepentimiento, una persona es humilde. Nace el concepto de humildad. Y humildad no es el decir que es que no tengo nada. No. Humilde es esa característica de una persona de saber cuál es su lugar, que se ha equivocado, que no hay lugar en él para el orgullo. ¿Y cuántas veces de nosotros decimos como Saúl? Me ha hecho cosas peores, ¿no? Se lo merece. Sí, y cuando nos piden perdón a veces tomamos la parte de decir, sí, pídeme perdón, me lo merecías. Me lo merezco, me merezco que me pidas perdón, me merezco que sufras, porque yo sufrí mucho cuando tú me lastimaste. Así nos educan, ¿no? Aparte de que así nos educan, el mismo corazón busca esa satisfacción y es de justicia. O sea, porque ahí toma la justicia el término de equilibrar las cosas. O sea, quieren que las cosas que estén en el mismo nivel. O sea, si has visto la diosa de la justicia, ¿no? La que es ciega y tiene una espada y una báscula en la mano. Se supone que en la báscula las cosas siempre tienen que estar equilibradas. Y es también así en la Biblia, si lo vemos desde esta perspectiva. Cuando nosotros sentimos dolor, nosotros estamos acá. La persona está acá arriba, ¿no? Cuando una persona nos pide perdón, queremos que ahora él esté acá y estemos nosotros arriba de él. Pero eso no es justicia, eso es venganza. Y es ahí donde viene el problema, que queremos actuar como jueces cuando nosotros somos los agredidos. Y queremos que nosotros imponer la justicia. La cuestión de la justicia de Dios es de que ahí te va. Dios en su justicia perdona. O sea, perdona, pero no te pone en esa situación de sufre. Él te levanta para que te sientas feliz con tu salvación. Exacto. Entonces está así. No está así. Aquí Dios y aquí tu pecador, sino que Dios te levanta te levanta de tu dolor, del decir sí, pecaste, pero yo te pongo en el lugar ahora donde debes de estar, ¿no? Y equilibra la cosa. Sí, porque además de qué te sirve, ¿no? Que a las demás personas les vaya mal. Exactamente. Cuando tú sigues en la misma condición, ¿no? Claro, o sea, no, si Dios te levanta por medio de Jesús y pone las cosas así, otra vez igual. Porque nosotros queremos ver a la persona sufrirse en el dolor. ¿No? Sí. Fíjate que una maestra... Es hasta más problemas para uno. Aparte, o sea, ya viéndolo de ese lado, ¿no? Como consecuencia, una maestra me gustó una de sus historias que nos contó. Dice que ella cantaba en la iglesia. Y ¿Qué cantaba? Pues canciones, ¿no?
A ver, canta una. Canta al Señor toda la creación. Ey, esa de Darlene Sech. Ay, como esas rolas de antes, tú. Bueno, Yo ya soy muy de rolas de antes. Pero ese no es el punto. De mi infancia. Ese no es el punto, tú ves. Ella dice que cantaba y que se acercó una persona y le dijo: oye, me gustó mucho cómo ministraste la alabanza. Me gustó, me bendijiste mucho y muchas gracias, ¿no? Uh-huh. Y ella dijo: qué padre, qué bonito. Y que llegó un cuate, un chavo, le dijo: ¿sabes qué? No me gustó cómo cantaste. Y bueno, pues yo no soy experto, pero tal vez podrías retrasar a la iglesia con tu, como lo haces. Yo, pues a lo mejor a mí no me bendices, pero pues ahí te lo comento para que tomes una acción, uh-huh, para que tomes una decisión. Y dice que ella pues le dolió, ¿no? Se enojó y que un día, o sea, como a las semanas empezaron a hablar de este tema del perdón y de perdón a las personas y aquí y allá. Y ella dijo, y dijo el pastor, hizo un llamamiento: si alguien quiere pasar y pedir perdón, que pase y pida perdón. Y dijo ella, o sea, ojalá venga este muchacho y me pida perdón por lo que me dijo. Y sí, fue y le pidió perdón. Uh-huh. Pero ella todavía así como que, ¿y qué más? Uh-huh. Canto muy bonito, tienes que decirme que canto hermoso. Uh-huh. Y empezamos a tomar esa parte del perdón como si fuéramos jueces. Uh-huh. Y eso tampoco es sano. Uh-huh. Nada sano. O sea, ¿tú no te has visto nunca en una situación así? Es que mira, ahorita la situación que se me viene a la mente, ajá, no voy a dar nombres ni entrar en detalles, pero sí sobre todo una cuestión en la que, lejos de ver un arrepentimiento por una equivocación, es hasta al contrario, ¿no? Ensoberbecerte. Sí, como de yo en su momento hice y cuando, a ver. Y qué bueno que sacas ese tema. O sea, para mí, eso, más allá, creo yo, de un orgullo, o puede ser que sí, ¿no? A lo mejor es algo que estoy en esa negativa, pero más allá de ver ese arrepentimiento genuino, de decir, pues sí, la verdad me equivoqué, discúlpenme, pues es más el hecho de, no hice y... Y ahora es que yo también le metí y para que veas cómo me salió, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí no me lo hicieron. Ajá. Esa otra persona. Sí, lo escuchaste, ¿no? Uh-huh. Sí. Es una persona querida para mí y... pues que de pronto es como, cuando veo ese tipo de actitudes, como, híjole, a mí me cuesta inclusive socializar con esta persona. Y es que, ¿sabes qué es la cuestión? Ahí no está hablando la venganza, está hablando el dolor. Y es el otro punto que hay que tratar cuando se pide perdón o cuando una persona es agredida. Fíjate que hace tiempo estaba viendo la película de los 2 papas de Netflix. ¿No la has visto? Que sale Anthony Hopkins. Y no me acuerdo del otro actor cómo se llama, pero sale como el gorrión supremo en Game of Thrones. Ese actor. Uh-huh. Bueno, que sale, él se hace de Bergoglio, de Jorge Bergoglio. Y estaba hablando él de... Estaban según peleándose Ratzinger y Bergoglio en un patio y tenían una conversación ahí medio intensa, ¿no? Uh-huh. Y dice en una parte que bueno, cuando habla acerca de este tema tan controversial y tan fuerte que fue en los Estados Unidos de los niños uh-huh. agredidos, y dice él: nosotros les damos unas palabras mágicas, y el otro se enciende, ¿no? El Ratzinger le dice así como que: palabras mágicas, estás hablando del credo de la iglesia, sí, pero dice el perdón es una herida, y tiene razón esa situación. El perdón es una herida, y cuando nosotros nos acercamos a pedir perdón a Cristo, Él trata la herida, Él trata el dolor, Él trata los pensamientos malos, Él trata con todo. Uh-huh. Es integral. O sea, no es una cuestión nada más así de que perdonado y no, o sea, trata realmente contigo. Trata realmente con lo que lo ocasionó, con lo que dolor te confronta, con el dolor te confronta, con todas estas situaciones, con todo lo que te causa mal, te confronta y te da la victoria. Uh-huh. Esa es parte del tratar una herida en el medio del perdón.
Y eso se le llama restauración. Se le llama que vuelves a construir algo que estaba destruido, que estaba asolado. Y es tratar una herida. Una herida, o sea, cuando eres una persona joven te cortas y sale la sangre. Y la sangre hace que se unan los tejidos nuevamente y empieza a salir una costra. Y después de la costra sale una cicatriz. Y después la cicatriz pasan los años y se va desapareciendo. Hasta que ya no queda señal más que una cosita muy pequeña. Uh-huh. Así es una herida y así es cuando nosotros causamos una herida por medio del pecado, por medio de lastimar a una persona. Uh-huh. Cuando tratas mal una herida, se te puede infectar. Se te puede volver a abrir. Se te puede... Si una persona no está sana, por ejemplo, si es diabético, uh-huh, la herida nunca va a cerrar. Y es muy padre esta analogía. Si una persona en el corazón no está sana, el procedimiento del perdón siempre va a estar abierto, siempre esa herida va a estar abierta, siempre va a haber dolor en esa persona. Y llega esa parte de yo también hice, y es que yo también me esforcé y nunca me vieron. Y habla el dolor solamente, porque la persona no está sana. Y cuando estás más o menos sano, la herida cierra sola. Pero cuando no estás sano, necesitas un doctor que te trate, que te suture, que esté viendo, que te dé medicamentos para sanarte. Y ese medicamento es la palabra de Dios. Cuando una persona realmente está bien, puede perdonar y olvidar y empieza a hacer todo este procedimiento, que tampoco va a ser fácil, porque toda herida se tarda en sanar. O sea, de hecho, para que sea un delito o no, tiene que tardar más de 15 días en sanar la herida. Uh-huh. Cualquier herida. Si tarda más de 15 días, ya es delito. Ya es delito de lesiones. Para que los que no saben. Si tarda menos de 15 días, no es delito. O sea, no, bueno, sí hay una situación ahí, pero no me voy a meter en eso. O sea, a lo que voy es, por lo menos tarda 15 días. Si tú estás sano, va a sanar en esos 15 días. Si no estás sano, va a tardar más y necesitas atención. Necesitas que alguien esté ahí apoyándote para que puedas sanar. Uh-huh. Y para que puedas ser restaurado. Y al final y al cabo la restauración es volver a poner las cosas en el mismo nivel que estaban. Te das cuenta, o sea, cuando hablamos del cristianismo, ahorita te digo, ¿no? Nada más para que no se me vaya la idea. Cuando hablamos con el cristianismo, la restauración viene en que ahora tienes una relación directa con Dios. Uh-huh. Tienes la entrada a su presencia. O sea, nuevamente estás unido a Dios. Y de eso se trata. Cuando lo pasamos al plano humano, a veces perdimos tanto la confianza en una persona que ya no queremos saber nada de ella. ¿No? Y ni me lo pintes, nada, ni le digas. ¿Y cuán difícil es eso? Más cuando no existe la primera característica, arrepentimiento. Sería casi el soportar. Uh-huh. El soportar. Y digo, sí considero que se pueda hacer algo, uh-huh, pero nunca va a existir como tal una parte de perdón. Porque de esa manera tampoco va a sanar nunca la herida. Es como si tuvieras la espina clavada siempre. O sea, sí se necesita el arrepentimiento de otra persona para poder... Yo considero, ¿no?, que sí. Y hace muchos años yo tenía, y eso no sé cómo pasó, pero cuando era niño yo me astillé de este dedo aquí, de este lado del dedo, y traje esa astilla como hasta los 20 años. O sea, estuve como 12 años con esa astilla, hasta que un día me corté y dije, a ver, ¿qué es esto? Y le empecé a hurgar así, bien tonto yo. Yo ya no tengo este dedo. Yo ya no tengo este dedo. De repente saqué la astilla y dije, era una astilla. Ya ni me acordaba que era una astilla, que me había astillado yo. Uh-huh. Y me la saqué y estuve años con eso aquí en el dedo. Y nunca me pasó nada, gracias a Dios. Uh-huh. O sea, porque me pudo haber pasado algo, pero estuve años con ese puntito. Hasta pensaban que era un lunar, pero no, era una astilla. Estaba aquí y ya me había cerrado la piel y ya estaba, pues, aparentemente sano, pero seguía ahí. No me ocasionaba dolor, ya no me ocasionaba sufrimiento, pero seguía ahí.
seguía estando algo que no es parte de mí ahí. Ok. De eso es lo que me refiero. Uh-huh. Cuando lo saqué al fin, digo, no fue tampoco una cuestión en donde dije, qué alegría, ¿no? Pero me impresionó mucho que puede haber cosas en mí uh-huh. que ya ni siquiera me importan y que a lo mejor se hicieron duras, se sanaron y todo, y nunca las atendí. Uh-huh. De eso se trata también esa parte del perdón, ¿no? Qué complicado, ¿no? Te dejé pensando mucho. Sí, es que... Échale. Déjame formular, porque son dos cosas las que quiero... Primero lo primero. Sí, pero es que no sé cuál es primero. Bueno, si van de la mano las dices al mismo tiempo. Sí, pero déjame pensar cómo lo voy a formular, porque... Sí, porque no, sí, no te o sea, dejes sí, al carro. es que, o sea, esa analogía me parece muy buena. Ajá. Pero, échale. Échale, jovenazo. Mira, vuelvo a esta situación, a esta experiencia. No es algo que a mí me afecte. Claro. O sea, no es algo que para mí sería a lo mejor como esa astilla que no me hace ningún daño. Pasaron tantos años que ya no te duele. Pero la cosa es que sigo teniendo esa convivencia y de pronto es como ver, quizá ya no son cosas del pasado, o sea, sino cosas actuales que suman a eso del pasado y que en ese momento pues esa astilla es como, no sé, te empiezas a picar y ay, caray, ¿no? Ya como que te empieza a molestar. ¿Podrías decir que se volvería normal? ¿Cómo? Pues ya me astillé una vez, esta no va a pasar nada. No, porque en mi caso no es. O sea, en mi caso es como me niego a... Pues más que perdonar, porque a mí no me toca ni perdonar, porque a mí no me niego a pedir nada. perdón. No. O sea, es que, a ver estoy hablando de una situación de abandono. Ok. A una persona, ¿no? Sí. De pronto, hoy en día está como esta situación en la que, pues, la persona que abandonó, uh-huh, como si nada. Sí, ¿no? sí. Yo hice por ti, bla, 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 ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo perdonar a una persona que tiene esa actitud? ¿Has escuchado? Hay un comediante famoso que no vamos a decir el nombre porque él mismo lo cuenta en una entrevista que le hacen. Y no se dice su nombre porque no nos patrocina. No es cierto. Dice este comediante que tenía a su papá que se fue por chicles y pues, nunca regresó. Uh-huh. Y que que luego le hablaba, no, pues va a venir tu papá, y él se preparaba y nunca llegaba. O sea, que sí, lo trajo en su infancia así, ¿no? Uh-huh. Y que de repente pues se desapareció, él se hizo comediante, se hizo famoso, tiene lana y todo. Y que un día le habló, mira, yo soy tu papá. Pues gracias, qué bonito que me hables y gracias, ¿no, papá? Y el papá le dice, mira, tengo cáncer y si me puedes ayudar, pues estaría bueno, ¿no? Y le dice, bueno, pues ve con tus otros hijos, ellos, yo creo que tienes una relación más fuerte con ellos y ya, ¿no? Uh-huh. Y que no ayuda a su papá y dice, no ayuda a mi papá, porque pues... Y la cuestión ahí es, pues el papá alguna vez, yo pensaría, se arrepintió de haber abandonado a su chavo. O sea, 1, 2, pues obviamente también el dolor, que si te dejas llevar por el dolor, como te decía, va a sanar mal tu herida y se va a ir contaminando. Y tu herida, una herida contaminada, a lo mejor puede sanar, pero va a causar estragos horribles en ti. Y muy seguramente yo lo viví con mi padre, ¿no? Él tuvo una herida de una cortadura y casi le cortan el pie por no atender una herida. Y así es el pecado, o sea, por no atender una herida pequeñita, a lo mejor vas a caminar, terminar sanando, pero caminar chueco. Y ese es el problema, de que ya estás sano, ya estás bien, ya pasó, pero nunca vas a volver a caminar normal o bien. Uh-huh. Y hablamos nuevamente de las consecuencias, de que nosotros somos los que tenemos la decisión de no endurecer el corazón. Cuando endurecemos el corazón, cuando ya existe señales de que el corazón es como una piedra y ya dices, fulanito de tal, pues
chido, que le vaya bien, ¿no? Ya ahí, ya cerró mal. Para mí ya cerró mal. Y no creo que ninguna persona quiera rascarle como para ver si sí está bien sano o no. O sea, quitarse la costra para la herida que abra otra vez. Uh-huh. Y fíjate que es algo que hacen los doctores. O sea, no cerró bien, pum, lo abren, le quitan, lo limpian bien y ahora sí dejan que cierre bien. O sea, hasta me acuerdo que decía en ese ejemplo, contaba mi padre que así le hacían a un tío y que llegaban las enfermeras y las hermanas del tío le decían, ay, esas nada más lo vienen aquí a hacer sufrir, mire, ya está sanando. Llegaba la enfermera y le quitaba toda la costra y lo volvía a curar. Y no, ¿por qué se lo quitas? Y va mejorando. No, es que no está bien. Y la gente pensaba que iba bien, pero realmente no. Y la gente no se quiere regresar. Las personas, yo creo que nadie se quiere regresar a vivir el dolor que ya vivió, ¿no? ¿O tú sí? Yo creo que ni los que les gusta el dolor. ¿Qué tema tan más complicado, no? Y creo que podemos seguir hablando más del perdón, pero creo que va a tener que ser en una episodio 2, ¿no crees? Sí. Sí, porque ya llevamos 42 minutotes. 42 minutotes oyéndonos hablar a nosotros. Si yo no me aguanto. Imagino, yo no aguanto las conversaciones que yo tengo conmigo mismo. Ahora me imagino de ustedes, ¿no? Pero pues tú estás contigo todo el tiempo, viejo. Exactamente. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Ay, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Ay, sí es cierto. ¿Cómo se llama eso cuando te ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? ¿Disociación? Disociación, ¿no? Que estás disasociado, que de repente estás así como que perdido en otro universo. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, pero eso que hiciste se le nombra insight. ¿Insight? Insight. ¿Qué es el insight? Ajá. ¿Una revelación? Básicamente es eso. Para mí es... Órale. Oh. Mis queridos amigos, llegamos a la parte 1 del perdón, porque creo que va a haber una parte 2, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, la verdad es que ahorita ya, o sea, como que se me fundió el cerebro, ya no... ¿Se te fundió el cerebro? Como que recibí mucha información, necesito primero procesarla. Ajá. Y sí. ya después hacer una segunda parte. Háganlo ustedes también, piensen en todo esto que hablamos. Y estaría chido que nos pusieran ahí sus preguntas del perdón, de las características. Si quieren mandarlo en... No sé si se puede mandar mensajes privados en YouTube. No sé. Pero, para que tampoco ahí quemen, ¿no? Sus vidas de... Es que una vez me hicieron esto, ¿no? Pues también tranquilos. Y si es así, pues... No, y si es así, no los vamos a leer, pero... No es cierto. Sí los leemos, sí leemos todos los comentarios. Sí los leemos. No es cierto, estoy jugando, no vayan a pensar que... ¿Qué pasó? Sí los leemos. Somos bien mala onda, ¿no? Y también, si necesitan hablar de algo espiritual, pueden contactarnos y nos dejan sus datos y nos escribimos y platicamos por ahí. Y si no hay nada más por agregar, no sabemos cuánto va a salir esto, pero un día saldrá. Que Dios les bendiga. Algo que quieras decir tú, mi buen Nemías. Creo que me captó un poco la cámara en el bostezo. No. Qué bueno, porque así como que me... Te fundí. Sí, me fundí. Te fundí. Nada. ¿Nemías no va a decir nada? No va a decir nada. O sea, yo continúo en la batalla y sigo en la batalla, muchachos. Que tengan un bonito día, bonita semana. No sé qué día de la semana va a salir, fin de semana, etcétera. Nos estamos viendo en un episodio más de Dos Tontos y una Biblia. Lean su Biblia, tomen agüita, algo que... Hoy no salió la Biblia, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Ah, sí. Sí, ¿Pero sí leíste algo? No, literalmente no. Nada más me eché. ¿Quieres que lea un versículo? Referente, sí. ¿Un versículo referente? Sí, para que la protagonista pues también tenga su papel. La protagonista. A ver, vamos a ver. No, mira, ya me sacaste aquí porque ni siquiera puedo pensar en un versículo que hable de esto, Bueno, pues lo dejamos entonces para No, pero sí voy a decir un versículo para todos ustedes para que se la pasen bonito, Les voy a decir a todos ustedes.
nada más y nada menos que uno de los versículos más importantes de la predicación de Jesús, que está en el Evangelio de Mateo, y es después de que Jesús está en el ¿cómo se llama este lugar? En el desierto y en la, ¿cómo se llama este otro lugar? Que después del desierto, del bautismo y después del desierto y después de la tentación, dice que Jesús comenzó a predicar y les dijo a todas las personas, ¿dónde está? Ay, me comí la hoja. Arrepentíos, es Juan 4:17. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La experiencia de Dios en este mundo está aquí, es hoy y ahora, pero no ahora porque sigue el reino celestial. Pero arrepiéntense para experimentar al Señor. Pidan perdón. Que Dios les bendiga.